Buenas tardes. En la presentación del día de hoy vamos a hablar de las reglas IOTA que nos brindan 10 puntos claves para la valoración de las lesiones ováricas en lo que es la ecografía. Esta presentación está basada en un paper publicado en forma de slides. Acá dejo los autores, todos pertenecientes al Departamento de Radiología y de Anatomía Patológica de la Universidad McMaster en Canadá. A modo de introducción, podemos decir que muchas veces las lesiones ováricas visualizadas por ecografía, independientemente de su naturaleza, ya sea benigna o maligna, en el informe se describen como una masa compleja o complicada, lo cual a la hora de realizar el diagnóstico y comenzar el tratamiento, esto puede provocar un retraso, dado que no se está brindando mucha información respecto a si esta lesión puede llegar a ser, como dijimos al principio, benigna o maligna. En el año 2008, el Grupo Internacional de Análisis de Tumores Ováricos, o IOTA, según sus siglas en inglés, desarrolló 10 reglas, 5 para tumores malignos y 5 para lesiones benignas, lo que nos permitiría facilitar la clasificación de las lesiones ováricas en 3 grupos, como dijimos, benignas, malignas y aquellas no concluyentes. Estas reglas surgieron de un análisis multicéntrico que se hizo en base a la valoración de 1.233 lesiones anexiales operadas en 1.066 pacientes. Y este sistema lo que logró fue clasificar el 76% de las masas con un 93% de sensibilidad y un 90% de especificidad. Y más adelante, en el 2018, estas reglas fueron también usadas como parte de la formación de del sistema de categorización ORADS. Una de las cosas en las que se basa y usa estas reglas es el color score, que es una valoración subjetiva de lo que es la señal de flujo a la aplicación del Doppler color en 4 categorías. Tenemos el color score 1, 2 y 3, 1, 2, 3 y 4. El color score 1 es cuando hay ausencia de flujo en lo que son los septos o las paredes de la lesión o los componentes sólidos que pueda tener. El tipo 2 es cuando hay una mínima cantidad de flujo en estas estructuras. El tipo 3 es cuando el flujo es moderado. Y el tipo 4 es cuando el flujo es alto. Ya yendo a lo que son las reglas, como dijimos, hay 5 reglas para lo que son la predicción del tumor maligno y 5 reglas para la predicción del tumor benigno, las que están en los diferentes cuadros. Las reglas de predicción para tumor maligno son cuando encontramos un tumor de carácter sólido irregular, la presencia de ascitis, al menos 4 proyecciones papilares dentro de la lesión, cuando el tumor sólido es irregular o multilocular y presenta un diámetro mayor a 10 centímetros y cuando el color score nos da con un marcado flujo sanguíneo. Para las reglas de predicción del tumor benigno tenemos los quistes de carácter unilocular, la presencia de componentes sólidos, siendo el mayor menor a 7 milímetros, la presencia de sombras acústicas posterior, que el tumor sea de carácter multilocular con bordes suaves bien definidos menor a 10 centímetros y la ausencia de flujo sanguíneo o un color score tipo 1. En el caso que tengamos una o más reglas de predicción para tumor maligno sin presencia de reglas de predicción para tumor benigno, el hallazgo lo podemos caracterizar como maligno. Y en el caso contrario, es decir, que tengamos una o más reglas de predicción de tumor benigno sin presencia de reglas para tumor maligno, podemos caracterizar el hallazgo como benigno. En el caso de que presente reglas tanto de predicción para lesiones malignas como benignas, este tumor va a ser no concluyente. Y en el caso que no aplique ninguna regla, tampoco podría clasificarse. Tenemos ejemplos imagenológicos de lo que son cada regla. En la primera imagen vemos una lesión bien definida de contenido anecogénico homogéneo.
compatible con lo que es un quiste unilocular. En la imagen que sigue, B2, lo que tenemos es también una imagen de carácter quístico, de bordes bien definidos, finos, en los cuales podemos objetivar la presencia de un componente sólido, en este caso menor a 7 milímetros, si bien no nos presenta las medidas en la imagen. En la imagen B3 tenemos una lesión a nivel ovárico de carácter mixto, tenemos un área quística con áreas sólidas, las cuales presentan sombra acústica posterior. En la imagen B4 tenemos una imagen quística multiloculada con septos, y en este caso el hallazgo era menor a 10 centímetros y los bordes bien definidos, regulares o suaves. Y en la imagen B5 tenemos una imagen también mixta, en la que podemos ver una imagen de carácter predominantemente quístico con la presencia de un tabique y detritus hacia la parte inferior, que a la aplicación de señal Doppler color podemos ver que no presenta flujo. En cuanto a la ejemplificación de las lesiones malignas, tenemos que en M1 vemos un tumor de aspecto predominantemente sólido, de bordes irregulares. En la segunda imagen lo que podemos ver es la presencia de ascitis que acompaña a la lesión. En M3 lo que podemos ver es la presencia de múltiples proyecciones papilares, en este caso eran más de 4. En M4 vemos un tumor de aspecto sólido, irregular, multilocular y mayor a 10 centímetros. Y en la imagen M5 lo que podemos ver es que hay una lesión sólida, irregular, que a la aplicación de señal Doppler color presenta un marcado flujo compatible con el color score tipo 4. Bueno, en el paper se basa principalmente en la ejemplificación de lo que son estas reglas en diferentes casos. Tenemos el primer caso en el que vemos imágenes en escala de grises con y sin aplicación de señal Doppler color. En la imagen del medio lo que estamos viendo es la presencia de detritus hacia la porción inferior de la lesión, que en el momento del estudio se constató la movilidad de los mismos. En la imagen de la derecha, con aplicación de señal Doppler color, lo que estamos viendo, señalado por el asterisco, es una porción de estroma ovárico normal que presenta presencia de flujo. Y en la región en la que se encuentra el detritus que habíamos descrito, no hay presencia de flujo. Por otro lado, en lo que es la primera imagen, es otra porción de la misma lesión en la que se puede apreciar una tabicación generando multiloculaciones en las cuales los septos no presentan flujo en la aplicación de señal Doppler color, con lo que esto nos daría un color score de tipo 1. En este caso, la paciente, como bien podemos leer en la diapositiva, era una mujer en edad perimenopáusica que se presentó a la guardia con dolor pélvico. Bueno, evaluando lo que es la presencia de las reglas para predicción de tumor maligno o benigno, lo que podemos ver es que esta lesión presentaba áreas sin flujo, color score tipo 1, como regla de predicción benigna, y como regla de predicción maligna presentaba una característica de bordes irregulares, multilocular, sólido, mayor a 10 centímetros. Dadas esta combinación de reglas, al tener una maligna y una benigna, la lesión no se puede determinar, es no concluyente, por lo que se refiere al ginecólogo para completar su estudio. Se realiza una tomografía, tenemos acá la imagen en un plano sagital con contraste en el que podemos ver una masa ovárica que ocupa la mayor parte del abdomen. Era mayor a 20 centímetros y lo que nos está señalando la flecha es la porción que habíamos visualizado en la ecografía de septos que generan una multilocularidad, y como es una imagen con contraste podemos describir el realce de estos tabiques. Se realizó la biopsia de esta lesión y la histopatología
nos dio que era un tumor seroso borderline ovárico. Como clave, esto nos deja que una rápida clasificación nos puede ayudar a la toma de decisiones. En el caso 2 tenemos en la primera imagen una ecografía con aplicación de señal Doppler color realizada en una paciente posmenopáusica en la que podemos ver una presencia de flujo moderada compatible con un color score tipo 3. En la región sólida de la lesión podemos ver que tienen una parte con componente quístico. Y nos dejan también un video en escala de grises sin aplicación de Doppler, en el que podemos ver también la imagen quística, pudimos ver los septos y en la porción inferior vemos la región sólida valorada luego con la señal Doppler color. Cuando buscamos las reglas que cumple esta lesión, podemos ver que es una lesión irregular multilocular sólida mayor a 10 centímetros, que es una regla predictiva para tumor maligno, sin reglas predictivas para tumor benigno, lo cual nos hace inferir que esta lesión es de tipo maligna. Se le realiza una tomografía a la paciente, tenemos una imagen en un plano de reconstrucción axial en el que podemos ver una gran masa de carácter mixto, en el que podemos ver áreas quísticas y áreas sólidas con tabiques, y lo que vemos es que en las imágenes contrastadas la región sólida de la lesión presenta un realce, lo cual es compatible con los hallazgos ecográficos presentados en la diapositiva anterior. En la histopatología de la lesión se comprobó que esto era compatible con un adenocarcinoma mucinoso de ovario en estadio 4. Como clave en este caso nos deja que el aumento de la confianza en la estadificación de la lesión como benigna o maligna nos acelera la derivación al oncoginecólogo y por ende el tratamiento adecuado y a tiempo de la paciente. En el tercer caso tenemos dos imágenes también de ecografía, la primera en un plano longitudinal en escala de grises, esta era una mujer en edad perimenopáusica, y vemos el quiste multilocular, podemos ver los septos internos. Esta lesión midió 18 centímetros, pertenecía al anexo izquierdo, y el contenido era ligeramente heterogéneo con presencia de detritus, como podemos ver los puntos levemente hiperecogénicos en su interior. En la segunda imagen se aplica señal Doppler color a la lesión y se puede ver la marcada vascularización a nivel de los tabiques. Por otro lado, señalado por la flecha, en una de las loculaciones podemos ver la presencia de proyecciones papilares, que en este caso, si bien no muestran todas en las imágenes, eran más de 4. Entonces, a la hora de hacer la valoración de las reglas, tenemos que por lo menos la lesión tenía más de 4 proyecciones papilares en su interior, tenía como regla maligna y como regla benigna tenía la presencia de componentes sólidos menores a 7 milímetros. Dado estos hallazgos, la lesión fue no clasificable. Se le realiza una tomografía a la paciente, tenemos la imagen en un plano de reconstrucción coronal donde vemos una masa a nivel pélvico de gran tamaño, heterogénea, donde podemos ver áreas quísticas, presencia de tabiques y la presencia de las proyecciones papilares que a la aplicación de contraste presentan realce. En la histopatología esto fue compatible con un adenocarcinoma mucinoso pobremente diferenciado. Y como el entendimiento del significado de las lesiones que no pueden ser clasificadas con las reglas, que en este caso no pueden considerarse benigna, ya que es probable que no lo sea. En el cuarto caso, tenemos las imágenes de una ecografía transvaginal en una paciente de 30 años con antecedente de histerectomía subtotal y endometriosis. Y lo que podemos ver es una masa quística multilocular que midió 11 centímetros y en su interior presenta ecos internos levemente hiperecogénicos con presencia de componentes sólidos. A la imagen se le aplica señal Doppler color y lo que vemos es una ausencia del flujo a nivel de lo que son
los componentes sólidos. Entonces, en cuanto a lo que son las reglas, esta lesión cumplía con ser una imagen irregular multilocular con presencia de región sólida mayor de a 10 centímetros, pero sin ausencia de flujo, por lo que no fue concluyente la ecografía. Se realiza una resonancia de pelvis a la paciente con contraste y lo que tenemos son dos imágenes axiales en las que podemos ver señalado por la flecha las diferentes lesiones, proyecciones papilares que presentaba la lesión que realzan en la fase contrastada. En la histopatología se vio que esta lesión era compatible con un quiste endometrial. Y como clave de este caso nos deja que los endometriomas pueden presentarse como imágenes de tipo complejo y pueden presentar características sospechosas en la resonancia magnética como las que acabamos de describir. Y el endometrioma y un tumor de células claras siguen siendo diagnósticos diferenciales, por lo que la resonancia va a ser el paso a seguir para la valoración de las masas anexiales que sean indeterminadas en ecografía. En el quinto caso tenemos las imágenes de una ecografía transvaginal en escala de grises y con aplicación de señal Doppler color que nos muestran una imagen heterogénea mixta de 4 centímetros a nivel del ovario derecho, en la que podemos apreciar un quiste unilocular con presencia de componente sólido, que lo podemos ver hiperecogénico y con sombra acústica posterior. Esta era una paciente posmenopáusica. Y a la aplicación de señal Doppler color lo que podemos ver es que tenía un color score de tipo 4, ya que el flujo era marcado. Entonces, en lo que es las reglas, teníamos una regla maligna y una benigna. La primera es la presencia del marcado flujo y en cuanto a la benigna, la presencia de sombra acústica posterior. Dado esto, la lesión fue no concluyente en el informe ecográfico. Se realiza una resonancia en el que podemos ver el axial T2, en el que vemos la presencia de ascitis y depósitos metastásicos a nivel del hígado. Se realiza la histopatología de la lesión y esto fue compatible con un carcinoma ovárico seroso de bajo grado. Otro caso, una ecografía también transvaginal en escala de grises y con aplicación de señal Doppler color en una mujer posmenopáusica, y lo que vemos es una masa sólida, irregular, a nivel del estroma ovárico, que midió 6 centímetros, y a la aplicación de señal Doppler color vemos el marcado flujo que presenta compatible con un color score tipo 4. Esta lesión había sido encontrada en una tomografía previa que se hizo la paciente para una estadificación de un carcinoma gástrico que tenía diagnosticado. En cuanto a las reglas ecográficas, tenemos que se cumplen dos: la presencia del marcado flujo y la irregularidad del tumor sólido, con lo cual en el informe el hallazgo puede ser clasificado como maligno. Tenemos las imágenes también de la tomografía que se había realizado la paciente, donde podemos ver la presencia de la lesión a nivel gástrico, y en el plano de reconstrucción coronal nos permite ver a nivel de la pelvis la lesión ovárica señalada por el asterisco. Podemos ver que es de carácter heterogéneo con marcado realce en la fase contrastada. En la histopatología de la lesión se vio que esto era un tumor de Krukenberg por carcinoma gástrico. Y como clave de este caso nos deja que una masa sólida con flujo es altamente sugestiva de malignidad. En el caso número 7 tenemos una mujer posmenopáusica que acude a la guardia por dolor y distensión abdominal. Tenemos imágenes de ecografía, un plano longitudinal en el que podemos ver una lesión quística multilocular con componente sólido y presencia de marcado flujo en sus paredes. Acompañado de esto podemos ver la presencia de ascitis adyacente. Esta sería la vejiga, lo cual nos ayuda a determinar que esto es líquido libre.
Y en la ecografía transversal, a nivel del flanco derecho, podemos ver también el líquido libre e implantes de carácter sólido a nivel peritoneal. En cuanto a las reglas, estos hallazgos cumplían la presencia de ascitis y la masa mayor a 10 centímetros multilocular con presencia de componente sólido, con lo que fue clasificada como una lesión de tipo maligna. Se realiza una tomografía en la que tenemos un plano de reconstrucción coronal para la estadificación y lo que podemos ver es señalado por el círculo la presencia de ascitis, podemos ver los implantes peritoneales y a nivel pélvico una masa marcadamente heterogénea con áreas quísticas y sólidas que presenta realce, compatible con una neoplasia maligna epitelial del ovario, que a la histopatología dio un cáncer ovárico seroso de alto grado bilateral con enfermedad peritoneal. Como clave de este caso nos deja cuando las lesiones anexiales tienen una apariencia claramente maligna en ecografía, se debe realizar una valoración focalizada para valorar la presencia de otro hallazgo que nos pueda llevar a estimar el estadio de la enfermedad. Y por último tenemos el caso de una mujer perimenopáusica que tenía antecedente de un tumor de células de Merkel a nivel de la mano izquierda que había sido metastásico en ganglios axilares. Se presenta 3 años después con una masa anexial izquierda que se percibió en una tomografía de control, por lo que se le realiza una ecografía transvaginal, que son las imágenes que tenemos, en los que podemos ver la presencia de una masa sólida dependiente del ovario izquierdo, con una presencia de vascularización moderada, puede ser un color score tipo 2 o 3, a nivel del componente sólido. Como la valoración ecográfica es dinámica, lo que se hace es una imagen normal sin generar ningún tipo de presión, obteniendo esta foto, y se aplica presión con el transductor para ver si existe algún tipo de separación entre lo que es la masa y el ovario, obteniendo esta imagen en la que se ve que permanecen unidos, confirmando la dependencia de la masa del ovario izquierdo. En este caso, tenemos que se cumple una regla de predicción para malignidad, que es la presencia de un tumor sólido irregular, con lo que fue clasificado como un tumor maligno. Se realiza una resonancia en la cual tenemos los planos axiales con contraste y lo que vemos es el realce gradual de la lesión dentro del anexo izquierdo. La primera es una fase arterial y la segunda una fase venosa. Se realiza la histopatología y se obtiene que la lesión es compatible con una metástasis de carcinoma de células de Merkel. Y como clave, este caso nos deja que la valoración dinámica y la falta de sombra acústica posterior ayudan a diferenciar los tumores ováricos de un posible fibroma anexial. Como conclusiones, el trabajo deja que esta herramienta puede aumentar la confiabilidad y precisión en la categorización de las lesiones anexiales como benignas, malignas o inconcluyentes, y la aplicación sistemática de estas reglas podría potencialmente evitar errores en el diagnóstico del cáncer ovárico y orientar el tratamiento adecuado. Les dejo el paper, acá tienen la cita por si lo quieren revisar. Muchas gracias.